Los verdaderos monstruos son los humanos. Hola, estamos de regreso. El día de hoy con un especial. Así es. Bienvenidos al especial de Halloween y de Día de Muertos. Aquí en su podcast favorito. ¡Rólala! Y amigos, una semanita más, regresando. Pues el día de hoy les traemos el especial tenebroso, de terror. Pues les vamos a hablar de historias, pero más bien como historias de terror que muchas veces no llegan a ser verídicas o no podemos comprobarlas. El día de hoy sí vamos a causarles miedo, a provocarles inseguridades. Sí, es como que, bueno, vamos a hablar de asesinos seriales. Y no seriales de su carita, dicho crispy. No. Como te digo que las verdaderas historias de terror, ¿no? O sea, sí, no. Sí son casos fuertes. Y lo peor es que agárrense, porque lo peor es que son personas que se ven tan comunes y tan normales y tan buenas que no. Vienen sí, buenas. Eso es lo curioso, ¿no? Sí. Vamos a ver un poquito qué tienen en común cada uno de los asesinos. Y bueno, tú traes información sobre un asesino, yo traigo otro y lo vamos a poner como en cuadro comparativo. Sí, al final vamos a estar comparando esas cositas. Pues vamos a ver qué tal, qué les parece. A lo mejor ya conocían un poco las historias de estos asesinos, a lo mejor y no. Pero pues vamos a darle, sí está muy interesante. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy yo les voy a hablar de BTK. Su nombre real es Dennis Rader. Este asesino fue muy popular. De hecho, es uno de los más populares en Estados Unidos porque más de 3 décadas y un año tuvo 10 asesinatos. Sí es algo bien interesante. Él se autodenomina BTK, que significa atar, torturar y matar, según las siglas en inglés. Ajá. Y pues voy a hablarles antes de esto, porque precisamente en ese orden, atar, torturar y matar, es como lo hacía con sus víctimas. Por eso el nombre. Ya empezamos con lo fuerte. Sí, y por eso él se autodenomina así. Ahora nos vamos a retroceder mucho tiempo a de dónde viene él y todo esto. Claro. Porque creo que es lo que decimos, ¿no? Todo debe de tener un sentido y ahí vamos a encontrar ciertas similitudes. Igual era lo que decíamos en otro podcast, eso es lo importante de la historia, el saber lo que pasó antes para poder... Es como causa y consecuencia. El contexto. ¿No? Exacto, sí, entonces sí es importante entender cómo se desarrolló para poder ver cómo terminó, ¿no? Sí. Ok, pues empezamos con que él tuvo una infancia pues bastante normal, creció dentro de un núcleo familiar pues agresivo, pero dentro de lo que cabe pues normal. A lo mejor padres que sí deberían de estar divorciados, pero pues para sí, la época, ¿no? Sí. Ok. Fue un chico introvertido, él nunca trató de llamar la atención, pero tenemos que recalcar que él era muy perfeccionista debido a que sus padres eran un tanto exigentes. Sí, era como que bastante perfeccionista, todo lo quería hacer bien, y pues adoptó también cierta responsabilidad. Entonces siempre fue ese chico pues aparentemente bueno, introvertido, que a lo mejor todos tenemos al lado. Así que por eso les digo, abrir inseguridades. Ok, pues sus inicios de asesino, porque como todo los tuvo, fueron animales. Eso es muy curioso y fíjate que es una característica que he leído dentro de varios asesinos, que regularmente empiezan con animales y en particular empieza con animales pequeños y después va ampliando su rango, ¿no? Empieza como que con insectos
que son difíciles de atrapar. Posteriormente empieza como que con ratas, después con gatos y después perros y así como que hasta que ya obtuvo ese nivel, humanos, ¿no? Claro. Entonces es como esa parte de saciar sus ganas de matar. Y bueno, él fue, como lo mencioné, buen estudiante. Estuvo solo 1 año en la universidad, pero supongo que no era su fuerte al final, y terminó en la Marina, donde duró 4 años y ahí estuvo como técnico en aviación, el piloteo y todo eso. Radicó en diversos lugares de Estados Unidos y también se fue a Corea del Sur, Grecia y Turquía. Entonces como que sí estuvo en constante movimiento y sobre todo estuvo pues cerca de la muerte, ¿no? Al final de cuentas creo que dentro de el hecho de que se fuera y estuviera en guerras y eso, como que sí lo acercó a eso. Y se podría decir que también eso fue como que a lo mejor despertó más su apetito. Llegó a Wichita, que es su lugar, bueno, su ciudad de origen y todo esto. Estudió, tuvo ciertos oficios, ciertas carreras, estuvo ahí durante varios tiempo. En el año 1971 pues se casó, encuentra una buena mujer, y ahí viene otro dato interesante sobre estas personas, que pues muchas veces se ven muy buenas personas. Esa es la realidad, que muchas veces venden esta idea de soy una persona común y corriente. Claro, pero sin que sepas que en realidad te quiero matar. ¿Puedo ser yo? ¿Puede ser a mí? No sé, no sabemos. Ojo ahí. Mira, a mí decían que, bueno, yo tengo unas tijeras, no sé si las conoces. Sí. Las tijeras de pollero. Sí. Ah, bueno, ok. Las tengo por ahí. Esas tijeras. Adiós. Esas tijeras. O sea, ustedes conocen las tijeras comunes, son como las de papelería, las chiquitas, ¿no? Uh-huh. Que te caben en la mano y ya. Y luego están como que las de tipo cocina o como más para corte y confección, así que son mucho más largas, son de punta pues afilada. Sí. Y pues son como a lo mejor una mano un poco más larga, ¿no? Sí. Ah, pues las mías son más largas que esas. De pollero, de pollero, literal. O sea, no sé si alguna vez han ido como a algún lugar en donde corten telas o así, tienen unas tijeras muy, muy grandes. Pues no, estas son de pollero porque literal son como con las que agarran y cortan el pescuezo, así le hacen así en las pollerías, literal. Así son estas. Que tienen una gran amplitud y están fuertes y potentes. Y yo las uso para el diario porque son mis tijeras. Bueno, aquí termina por mi seguridad. Entonces, digo, aguas, no se metan conmigo. ¿Por qué? Porque aparte viene de prepa 4 y raza, de ahí somos peligrosos, Ahí matan, dicen. Hay un TikTok que lo explica. Pero volvemos a la. Pero regresando, retomando, es que nos queremos reír un poquito porque nos va a dar miedo. No, en realidad. No, pero sí. Y yo aquí temblando, ¿no? Pues se casa. Posteriormente este personaje pues tiene 2 hijos. Uh-huh. Y insisto, crece como un respetable padre de familia, un esposo pues muy bueno, y todo esto que pues a lo mejor todos conocemos, ¿no? Dentro de sus diversos empleos, él se mete dentro de una agencia de seguridad privada que se llama ADT. Y él se encarga de poner cámaras de vigilancia. Entonces, creo que es algo importantillo por ahí, porque yo lo veo de esta forma. Si tú tienes forma de saber cómo se mueve la gente, a qué hora se mueve la gente y todo esto, es a base de conocimiento extra. Entonces, supongo que este personaje, pues gracias a que trabajó en ese tipo de cosas, pues llegó a tener más habilidades para saber esto. Entonces, igual y si en alguna casa de alguna víctima o en algún lugar público había una cámara, él sabía cómo evadirlos, ¿están de acuerdo? Entonces, creo que es importante recalcar esto, porque dirían, a mí que me interesa saber quién es, ¿no? Sí, y todo eso, pero sí es como que a veces importante estos datos. Ojo ahí.
ahora viene algo que me frustra bastante. Yo no sé ustedes cómo lo vean. A mí sí, esto sí me dio como... me hizo pensar las cosas en realidad. Y es que él fue miembro de la iglesia luterana. Duró 30 años ahí y dentro de esos 30 años lo convierte en presidente. Y es como de, bro, ¿por? De verdad, yo creo que la sociedad o su entorno lo veía tan buena persona que pues se vuelve presidente a ese grado, ¿no? Y también estuvo en Boy Scouts y todo esto. Pero entonces viene un declive en su vida, supongo que tuvo problemas, empieza el desempleo y todo esto. Él seguía siendo presidente. Él no dejó la iglesia, él seguía ahí. Ah, o sea, seguía ahí. Sí. Todo el tiempo estuvo ahí. Sí. Pero pierde su empleo, todo esto. Y entonces como que se le cruzaron los cables. Y fue cuando él empezó a pensar y a unir sus deseos y no, estuvo como que fue un choque, a lo mejor su demonio ya quería salir, ¿no? Claro. Y es cuando empieza a asesinar. Y su primer asesinato sucede en 1974, que es el famoso asesinato de los Otero. Este se hizo un poco popular porque fue una familia completa y fue una noticia pues bastante fuerte dentro de su ciudad, su estado y todo esto. Y bueno, no quiero como que narrar todo esto, pero en realidad sí estuvo muy fuerte porque se supone que, como bien lo dije al inicio, primero los ataba, después los torturaba y después pues ya se dedicaba a matarlos. Sí. Sin embargo, creo que esta cualidad de que siempre fue perfeccionista y siempre fue como que quería dar lo mejor, por así llamarlo, hacía que hubiera algo de por medio, bueno, antes del proceso, porque, ojo, deben de saber que los asesinos seriales no son como un sicario. A un sicario le pagan por matar a alguien. O sea, un sicario va, te mata y no te pregunta quién eres, ni cómo estás, ni... Sí, no. Es como que a eso se dedica. Pero un asesino regularmente tienden a ser perfeccionistas porque llegan a planear todo. Precisamente este personaje, como la mayor parte de asesinos, tuvo que acosar antes a sus víctimas. Uh-huh. ¿Y qué me refiero con acosar? Tuvo que espiarlos, tuvo que saber horarios, tuvo que saber cómo se movían, cuándo llegaban, cuándo estaban todos juntos. O sea, es una cosa que te impacta porque dices, bro, yo también a veces soy rutinario y chin, ¿no? ¿Quién me estará viendo? Pero pues sí, en realidad él tuvo que hacer todo eso, él tuvo que planear todo, él tuvo que saber qué sogas iba a llevar, qué fuerza a lo mejor tenían sus víctimas, porque efectivamente es planeado, es un asesino en serio, por eso se les denomina diferente, porque si solo se dedicaran a matar como un sicario, pues no tendrían esa... No, al final los sicarios sí les pagan por hacerlo. Sí, acá pues lo hace por gusto. Por pura rectificación personal, ¿no? Sí, es más como, quiero saciar esa, y pues no está bien. Ojo, no está bien. Pero sí, al final creo que este personaje sí llega a ese punto donde ya va matando a cada uno de las personas de la familia. Incluso dicen que llegó a saciar actos sexuales, pero sin tocar a las personas. O sea, solo como que se dio placer Es que realmente esto es algo muy fuerte y muy enfermo, por eso digo, no quiero ser tan explícita, pero en realidad, o sea, creo que sí hay una cierta enfermedad dentro de todo eso, porque realmente lo hacen por gusto. Y bueno, tras pasar el tiempo, pues obviamente tuvo estos asesinatos. Dentro de aquí fueron 4 personas, pero pues faltaron 6 personas. No les voy a dar datos de cada uno porque, insisto, es ser muy explícito y tampoco quiero traumarlos, ¿no? Pero si les interesa, pues sí les recomiendo pues a lo mejor ir ver un documental o algo así. Luego sí aparecen cosas más explicadas. Pero... entonces es hasta el 16 de septiembre de 1900... de 1900... Ay, ya me pone malas. Ya estoy... de 1986, cuando hace su último acto.
Ok. Que es no con tiene una- tanto tiempo, entonces. Que no, ahorita vas a escuchar cuando lo sentenciaron y lo que hizo cuando lo sentenciaron, agárrate. Ok. Hace su última aparición matando a una persona. Precisamente, les digo, él iba perfeccionando sus actos, iba mejorando cada vez. Y en el último, bueno, lo curioso es que regularmente sí llegamos a veces a caer en la rutina. Sí. Él tenía planeado un día específico, una situación específica para esa víctima, pero la víctima llegó tarde a su casa. Entonces, él dejó una carta donde decía, te salvaste por agradece haber llegado tarde, porque si no, ya no estarías aquí. Obviamente eso pues lo vio la policía, porque ahora ahí va, retrocedamos adentro de estos asesinatos. A nuestro grandioso personaje se le ocurrió dejar pistas, dejar pruebas, pero ojo, los asesinos en serie son tan magníficos. Digo, no estoy romantizando el hecho de que lo hagan, sino que de verdad se necesita una gran habilidad, porque ellos, cuando quieren que los descubras, van a dejar lo suficiente para que los descubras. Uh-huh. Pero cuando no, siempre van a saber cómo y dónde parar, con qué pruebas hacerlo y todo. Claro, de sí. verdad es increíble. Son grandes estrategas. así se les y luego militar. Y luego, exactamente. Entonces, okay. El personaje, pues, insisto, dejaba estas cartas, dejaba que se llevaba artículos incluso de la víctima, de la casa o cosas así. Entonces, él deja esa carta, tiempo después ya ve la oportunidad de matar a la persona y claro. Así sucede, mata a la persona, pero en este caso se la llevó, toma fotos y manda prácticamente como... que no suena muy feo que le diga regalo, pero lo manda de esa forma al esposo y aparece como cómo asesinar a las personas, porque en la mayoría de las cartas que él mandaba decía eso, cómo asesinaba a las personas y todo esto, y manda fotos y pues ya fue como su última aparición, bueno, su último asesinato en realidad. Claro, sí. Porque ya es hasta después que a él se le ocurre insisto, fueron 3 décadas sí. décadas donde obviamente se evolucionó muy cañón. Entonces él, sin querer queriendo, dentro de todas las cosas que llegó a hacer para llamar prácticamente la atención, porque hubo un tiempo que al principio él no quería como que ser tan alebrestador, porque supongo que eran sus inicios, ¿no? Sí. Entonces él no le prestó tanto, pero después se sintió como celoso, porque hubo 3 personas que dijeron, no, es que yo cometí ese asesinato y que no sé qué. Entonces él como que dentro de sus celos o su frustración, como que dijo, no, ahora me voy a encargar de que todos se den cuenta que soy yo, o sea, que realmente sigo libre, ¿no? Ok, como su firma. ¿No? Exactamente. Okay, entonces sí. Empieza a marcar a la gente con estas siglas de BTK, por eso también ya se le denominó así a partir también de ese momento. Empieza a mandar cajas de cereales con trozos de las víctimas a distintos lugares, y así empieza con esto de las cartas y ya llegó a un punto donde realmente fue bastante conocido, realmente fue bastante llamativo y ya se sintió elogiado y dijo, wow, ya estoy en mi punto, en mi auge, no sé qué pasaba por su cabeza, pero pues en realidad se sintió satisfecho. Y entonces, no sé si ya se pasó de aires de grandeza. En una de las cosas que llega a mandar, envía un disquete a la policía, donde tenía un texto. Precisamente no había grabación, no había nada, pero sí tenía como este texto. Y como insisto con esto de que ya había pasado mucho tiempo, obviamente se evolucionó en las fiscalías y todo, y gracias a la tecnología nueva, pues él no lo sabía, yo creo, pero gracias a esta tecnología llegan a dar que el disquete fue exportado y fue manejado dentro de una PC que estaba en su iglesia.
Ándale. Sí, está bueno, ¿verdad? O sea, hacía cosas de sus asesinatos dentro de la iglesia. Supongo también. que sí, o sea, yo creo que hasta llegó a ver cosas ahí dentro de eso. No se tiene como la certeza porque nunca se encontró nada, a lo mejor lo quitó antes. Pero sí, o sea, llegó, o sea, lo tecnológico prácticamente sí lo hacía ahí, porque ahí manejó el disque. Entonces, sí está medio... Entonces, Wow. cuando la policía se da cuenta que fue de la iglesia, empezaron a preguntar, porque esto es otra cosa. La policía fue tanto tiempo el que recorrió que de verdad se preocupó y empezó a hacer pruebas de ADN a distintas personas. Miles de personas fueron a hacerse la prueba de ADN para comprobar que no eran ellos, porque se sacaron las muestras de las uñas de una víctima. Entonces, dentro de esto dijo la policía, bueno, pues vamos a hacer pruebas a distintas personas de la ciudad o que estén cercanos, ¿no? Ujú. Entonces miles de personas fueron a hacerlo, pero personas iban para comprobar que no eran ellos, personas iban acusados por sus familiares y personas iban como sospechosos que ya tenía la policía. Ok. Pero dentro de todas estas personas, pues obviamente no encontraron a nadie. Y cuando se dan cuenta que sale de la iglesia, pues les facilita un poco más el trabajo. Claro. Pero sin embargo no tenían las pruebas suficientes. Así que dentro de todo eso se encargaron de empezar a sacar pruebas de ADN de las personas de la iglesia. Y en una de esas pues le tocó a nuestro queridísimo protagonista y pues se dan cuenta que sí es él. Que sí es el asesino, que sí es su ADN. Y pues ya tienen las únicas y suficientes pruebas como para detenerlo. La iglesia fue su perdición entonces. Sí, No, hombre, exactamente. ¿quién lo diría? Qué irónico. Y bueno, así continuamos y el 25 de febrero fue arrestado. Ok. Fue arrestado a los 60 años. Quiero decir el número, pero antes voy a decir, lo interrogaron durante 30 horas, así, seguidas, pero dicen que las personas que lo interrogaron o sea, fue una frustración enorme porque las cosas que él decía eran muy explícitas y específicas, de verdad que muchos no aguantaron y precisamente por eso regularmente se les hace grabación a esas personas, porque Sí. tienen que haber distintas personas que los vayan a Interrogando. interrogar. Sí, claro. Porque muchas veces no se aguanta. Pero bueno, lo interrogan dentro de 30 horas. Es arrestado a sus 60 años, el 25 de febrero del 2005. Entonces, el 27 de junio se declara culpable de 10 crímenes y es hasta el 18 de agosto que termina como prácticamente sus juicios y litigios, que se le sentencia a 10 cadenas perpetuas. Y actualmente, pues, obviamente sigue en la cárcel. Esperemos que siga en la cárcel. Ah, pues sí, o sea, Sí. Y bueno, él tiene derecho a la libertad condicional hasta 2180. Esperemos. Bueno, hablando de Estados Unidos, ¿no? Sí, Que es sí, en sí. donde se da esto. Ah, sí, claro. Y pues nada, ya como cierre final, como cerecita del pastel, porque siempre debe haber. Claro. Quiero decir que fue un personaje muy grande. Siento que rifó, ¿no? No lo estoy, insisto, no lo estoy romantizando, pero creo que de verdad tuvo pues gran fuerza para hacer todo esto. Y qué loco. ¿Saben qué otra cualidad o característica de los asesinos en serie, que era lo que platicábamos? Sí. Es que nunca muestran arrepentimiento. Nunca muestran esta parte de humanidad donde dicen, no, sí, lo siento bastante, no, cometí un error. Estoy arrepentido, ¿no? Exacto. Sí. Él llegó a mencionar, y fueron sus palabras, que decía, realmente me sentí como siendo otra persona, como si un demonio estuviera dentro de mí, y dijo, cuando este demonio entra, no puedo pararlo. Y fue como de, wow, pero en ningún momento dijo me arrepiento o de verdad lo lamento. No, fue como de, pues no puedo pararlo, así es esto. Vive con ello. De verdad. Y para finalizar, su frase ya después de su sentencia, ya después de todo esto y pues como última aparición,
a la sociedad fue: soy una buena persona que hizo cosas malas. Y una risa irónica. Y yo, ¿cómo es posible que se justifique diciendo soy una buena persona y diga solo hice cosas malas? Y yo, ¿qué? ¿Sabes qué? Eso me recuerda mucho a la película de Spider-Man. No sé si la viste. Bueno, en la saga de Tobey Maguire, Ajá. el que es el asesino del... No es spoiler porque la película ya tiene más de 10 Sí, años, ya. o sea, ya. Y quien no haya visto la saga de Tobey Maguire, o sea, ¿qué hacen? O sea, dice, ¿no? El asesino que... En la tercera película, que fue el que mató al papá de... Bueno, al papá no, al tío Ben. Ok. Al tío de Peter Parker, ¿no? Entonces dice que no soy mala persona, tuve mala suerte. Y bueno, en esa historia sí, ¿no? Porque sí. él no era un asesino, solo mató a una persona, que fue el tío Ben. Y fue por accidente, en realidad. No fue intencional, pero... así sonó, ¿no? Bueno, wow, qué impresión, porque fíjate que analizándolo, estás hablando de que empezó a matar a personas alrededor de los 30 años. Sí. Entonces digo, wow, relativamente joven, Ajá. creo yo. Sí, en realidad sí. Y, o sea, volvemos a esta parte, que creo que es la peor parte, que tenía familia, era considerada una buena persona. Pero pues ya lo vimos, Wow. o sea, la gente de la iglesia no siempre es buenas, no son buenas personas normalmente. Sí. Sí, no confíen en esa gente. Ojo ahí. Pero entonces, Bueno, ahí vienes tú. Y vamos a retroceder más en el tiempo. Agárrense. No, sí, agárrense. sí. A ver. Ahí viene. Ya está aquí. O sea, ahorita hablamos de un caso más moderno, Sí, en donde la sí. tecnología ayudó. Por eso siento que ahora que digan asesinos seriales como que sorprende más, ¿no? Sí. Porque siento que antes era mucho más fácil mantenerse en el anonimato, porque ahora existe lo de las pruebas de ADN, cámaras térmicas, pruebas de calor, muchísimas cosas, ¿no? Es más, hasta se puede definir si una persona fue violada o cosas así, ¿no? Todo el proceso que hubo, y antes no era así. Uh-huh. Y por eso decías, vamos a retroceder, porque aunque sean asesinos seriales, no han cambiado mucho las cosas. O sea, su comportamiento sigue siendo el mismo, porque al final el comportamiento del ser humano pues tampoco ha cambiado mucho. Sí. Entonces, retrocedemos pues aproximadamente 100 años. Literal. Sí, casi. Un siglo antes, a mí me gustaría comentarles sobre el vampiro de Düsseldorf, así se llama. Düsseldorf está en Alemania, en Colonia, ¿vale? Es un estado alemán y está un poquito al norte, pero para ubicarlos un poco como en el contexto, les digo, él nació en mayo de 1883 en Mulheim, pero eso no importa. La cuestión es que él estuvo en una familia de 13 hermanos. O sea, cuando estamos viendo... Digo, actualmente las familias más grandes son a lo mejor de 5 personas, ¿no? Bueno, en concreto, como que 3 hijos, la mamá y el papá. Pero a lo mejor sí se unen los tíos, o a lo mejor puede tener más hijos los papás. Uh-huh. Y pues sí, hemos llegado a ver familias de 10 personas, ¿no? Sí. Pero ya no es tan común ver 13 hijos. Sí, ya. Y digo, hablo de eso porque pues la generación de mi abuelita eran 13 hijos igual. Sí, ¿no? Pero entonces su nombre es Pittenkurten, les digo, mejor conocido como el vampiro de Düsseldorf, y bautizado así precisamente porque pues se considera un vampiro. Ojo. ¿A qué lo digo? Porque literal tomaba la sangre de sus víctimas. Y yo sé que él es un asesino famoso porque, ojo aquí, fue de los primeros asesinos famosos en el mundo. Uh-huh. Y además, como de los primeros casos que se tiene registros muy a detalle, ¿no? Okay. En muchas cosas. Porque fue esta época en donde empezaban como que ciertas cosas de la tecnología a avanzar, ¿no? Uh-huh. Es más, hasta hay fotos a blanco y negro de él,
Y bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Peter Kürten asesinó a alrededor de 9 personas, aunque intentó matar a 7 más. Y se considera aproximadamente un número de 80 personas agredidas sexualmente. ¡Hola! Okay. Sí. Entonces, o sea, potencial este señor. Sí, él iba por todo. Entonces, se le conoce, les digo, como el vampiro de Düsseldorf, pero tú mencionabas un poco como el modus operandi, ¿no? Sí. Cada quien tiene como que su manera de seguir un asesinato, como su huella específica, ¿no? Y primero violaba, apuñalaba, degollaba a sus víctimas y después bebía su sangre. ¡Ay! Entonces, bueno, vamos a ver cómo fue que empezó a matar personas, ¿no? ¿Cómo fue pasando? Bueno, dentro de su familia, por ser 3 hermanos y tiempos de... Pues igual muchas cosas, ¿no? Que pasaban en ese entonces. Sí. Estamos hablando de tiempos de preguerra. Sí. Entonces, pues las cosas no estaban muy sencillas, que digamos. Así que había muchísima pobreza. Sus papás, pues la violencia física, que como decimos es bastante normal en este caso. Psicológica también, por el hecho de que el padre los maltrataba cañón porque era alcohólico. Y la falta de atención, ¿no? Y sí, también dentro de esto, también su papá, por ser alcohólico, maltrataba a su mamá y violaba a sus hermanas. Ay, no puede Y entonces él escapó de su casa con 9 años de edad. O sea, muy chico, sí. Muy chico. O sea, dijo, yo no puedo estar aquí. Y agarró y se fue. Pero después de por alguna extraña razón, pues se supo cuidar muy bien, consiguió trabajo, no sé. ¿Cómo fue que? De esto no se tienen muchos detalles, como digo, tampoco. Pero entonces, aproximadamente a los 13 años, se cree que fue su primera víctima, que fueron 2 de sus amigos que ahogó en un río. Oye, pero él sí iba directo a la lluvia. Sí. Esos son asesinos. Y bueno, aquí se supone que esos son sus primeros asesinatos, pero no se sabe a ciencia cierta si fue así. Entonces es como... Tiempo después, tenía mucho más edad, creció, y aquí es donde empieza como la cosa interesante, ¿no? A partir de 1913 fue cuando empezó a matar a gente de forma continua. Sí. Y entonces él entra a una casa a robar, es su primer... porque así era como se mantenía ya cuando era como adulto joven, ¿no? Ok. Entraba a robar a las casas y pues encontraba lo que podía y pues se iba. Pero entonces entra a robar esta casa y se da cuenta de que no hay nada que le interese, o sea, nada de valor, todas las cosas sin sentido y así. Para él no tenía mucho chiste entrar a robar esa casa. Sí. Pero entonces cuando registra todas las habitaciones y así, se encuentra a una niña dormida en su recámara. Sí. Y pues tapada con una mantita y así. Y entonces, después de revisar que no hubiera nadie, la violó y con un cuchillo pequeño que traía, la degolló. Por Dios. Y entonces ahí es en donde empieza esto que son como, digamos, los fetiches del señor. Sí. Porque ahí a él le gustaba escuchar cómo brotaba la sangre del cuello de sus víctimas. Sí. Y entonces, bueno, agarró y se fue. ¿Y ya? Aquí, ojo, que lo importante de esto es que estuvieron muy cerca de descubrirlo, pero por una coincidencia no lo descubrieron. Él no era tan cuidadoso en decir voy a dejar como pistas o así, pero como por el modus operandi ya la gente lo reconocía, ¿no? La policía específicamente. Pero en este caso, él se le cayó o dejó, no se sabe muy bien a ciencia cierta, pero dejó un pañuelo en la habitación con sus iniciales, PK, Peter Kürten. Okay. Pero entonces cuando llega la policía, y bueno, supongo que llegaron los familiares, descubrieron el cuerpo, analizaron la habitación, los policías y todo esto, y descubren el pañuelo. Y acusan al papá de haber asesinado a su propia hija porque el papá tenía las mismas iniciales.
Se llamaba Peter Klein. ¡No! ¡Qué suerte! Sí. Entonces, bueno, ahí salió vivo, ¿no? Después de eso, mata a sus 2 hermanas, que también no voy a entrar mucho en detalle porque es exactamente lo mismo. Y ahí fue cuando empezó a tomar la sangre de sus víctimas a partir de que mata a sus hermanas. Él se burlaba de la policía porque, como tú dices, mandaba pistas para que supieran que era él y les mandaba mapas a los policías de dónde estaban escondidos los cuerpos de sus víctimas. ¿Qué? Así, él dibujaba los mapas de cómo llegar al lugar y los mandaba a la policía. No. Así, para que descubrieran los cuerpos, pero nunca lo encontraron a él. Hasta después que llega el momento de su error, ¿no? El mayor error. Y como tú decías, el problema fue que una estudiante de 20 años Sí. estaba caminando y así, llevaba ya tiempo acosándola, como tú dices, Sí. para poder matarla al final. Pero lo que pasa aquí es que él sentía atracción por ella, o sea, de verdad la chica le gustaba. Entonces, por eso la perseguía y así. Pero un momento, para su suerte, a la chica la estaba acosando otro chavo. A lo mejor un estudiante, un borracho, no sabemos, ¿no? Sí. Y entonces él la salva de que este señor se aprovechara de ella. ¡Qué suerte por 2! Y obviamente por esto se gana su confianza. Y aprovecha el momento y le dice, pues te llevo a tu casa, ¿no? La lleva a su casa y él como que se insinúa para pues que hubiera algo más. Pero pues la chava lo rechaza. Y él le dice, bueno, entonces pues te llevo a la residencia de los estudiantes para que pues te quedes ahí. Y él le dice, sí, por favor, ya es tarde y así. Entonces, cuando la va dirigiendo hacia la residencia, la lleva a un bosque, en lugar de la residencia. Sí. Y entonces ahí es cuando la viola y comete un montón de cosas. No. Pero aquí la cuestión es que para su mala fortuna no la mató bien. ¿Qué? Digamos. O sea, la estrangula y todo, pero al final no la degolló como a sus demás víctimas. Sí. No sé exactamente por qué, para ser Mejor honesta. sintió apegos. No Pero, sé. ajá, Ay, entonces ¿qué la pasa? chica sobrevive y después de pasar días en el hospital por todo lo que le hizo, va y denuncia a la policía. Y así es como lo encuentran. Porque al final, pues no creo que hubiera muchos Peter Corten en todo Düsseldorf en 1883. Sí. O sea, no. Y pues ya, así es como lo descubren y ¿cómo se llama? Llegan y lo detienen. Ajá. Y empieza su proceso, ¿no? Sí. Y en este momento juicio. todavía hablamos de que había todavía verdugos que torturaban para poder entrevistarlos y sacarles la verdad, ¿no? Entonces, a él lo sentencian a la guillotina el 2 de julio de 1931, en Colonia, en Alemania. Pero aquí, como tú también decías, sus últimas palabras de asesinos, al final de cuentas, Sí. es... bueno, él les pidió a sus verdugos, a la gente que pues le iba a cortar la cabeza al final, que guardaran 1 minuto de silencio para que él, cuando cortaran su cabeza, pudiera oír el sonido de la sangre que brotaba de su cuello. No puede ser. ¡Qué cínico! O sea, es que al final sigue siendo fetichista, o Sí. sea, a lo exagerado, a lo desgraciado, como dicen. Sí. Y bueno, aquí se le llama, la enfermedad que es oficialmente diagnosticada es el vampirismo clínico, así se le llama, o Sí. hematodipsia. Okay. O sea, lo pueden googlear si quieren, y literal es la afección de una persona por beber la sangre de humanos, con la creencia muchas veces, o sea, no sé si sea su caso, pero con la creencia de que los iba a rejuvenecer o hacer mucho más jóvenes. Sí. Y bueno, aquí lo curioso es que, como te decía, este es uno de los casos pues
famosos, de los primeros casos famosos en el mundo. Sí, y sí, de sí. los que se volvieron precisamente famosos porque hay mucho registro de... Sí, hay pruebas. Entonces, Sí. exacto. Y como te digo, no existía la tecnología como para analizar las Descubrirlo pruebas y todo eso. o Sí, el sí, sí. ADN y estas cosas. Entonces, todo lo que se tiene son registros de que cosas que él dijo, cosas que él hizo, porque se tienen fotos de los escritos que hacía, de los dibujos. Y es más, hay una foto de cuando lo encarcelaron antes de que lo degollaran al final. Y como fue un caso tan sonado, muchos estudiantes y psicólogos pidieron que se diera el permiso de poder estudiar y analizar su cerebro. Sí. Y entonces, y bueno, además de toda la información que existía sobre su comportamiento y así. Claro. Entonces, muchos de los casos más bien, muchas de las cosas que se vieron en su cerebro y los estudios son ahora de las cosas que sabemos de los asesinos seriales. Uh-huh. Y otra cosa interesante sobre esto es que su cabeza todavía existe y está en el... ¿Cómo se llama? En uno de los museos de Wisconsin, en Estados Unidos. ¡Uy, wow! ¡Qué fuerte, qué denso, qué denso! Ahí está. Se me hace que en el saqueo de la Segunda Guerra Mundial se lo robaron. Es más, es tan famoso que tiene una película. Recomienda, saca. Se llama... La pueden encontrar en español como El Vampiro Negro. Creo que sí está en YouTube, ¿eh? O sea, si la quieren ver, vamos, échensela. Y bueno, no inventes. O sea, qué frustrante el hecho de que, insisto, no estoy romantizando, pero imagínate, por un pequeño error que llegaron a cometer los dos protagonistas, fue como de chin, todo se fue para abajo y eso, y dices, digo, qué bueno que sí, al final de cuentas se descubrió y todo, pero no manches, sí. Tan solo el hecho de que quisiera tomarse la sangre, sí está como que fuerte. Sí, es como... es que al final todos los asesinos seriales tienen como algo que los motiva. Ajá, los motiva a hacer ciertas Sí. cosas, ¿no? Y precisamente como tú decías, empiezan con animalitos y maltratando animales. Además él tenía pues muchos datos criminales, ¿no? Además de que entraba a robar a las casas y así, que así fue como empezó a matar personas. Sí. Pero una de las cosas también importantes aquí es que era pirómano. O sea, esta parte de... se me olvidó mencionarla, pero le gustaba prender fuego a las cosas, al fin y al cabo. Okay. Y entonces dentro de su piromanía encendía en fuego edificios viejos, porque muchas veces en los edificios había vagabundos o personas que no tenían pues muchos recursos, ahí vivían o ahí dormían en los edificios abandonados y él les prendía fuego para ver cómo salían quemándose. ¡Ay, qué horror! Así estaba loquísimo. No puede ser, o sea, es que sí está bien cañona. Ya ven que los verdaderos monstruos son los humanos. Híjole, ahora vamos con algo ligeramente mejor. Diferente, ¿no? Diferente. Un poquito más mexicano, diría yo. Viva México. Ahora vamos en retroceso. Vamos a retroceder hasta... Vámonos a los años antes de la conquista. Vámonos. Sí, si esto tiene cabida antes de la conquista, resulta ser que vamos a hablarles también de un personaje muy popular. Yo digo que creo que de todas las leyendas es mainstream, mexicanas, ¿no? O sea, sí, pero creo que no sé si vean Franco Escamilla, se los recomiendo, pero dijo Franco Escamilla en alguna ocasión, dice, bro, este personaje, voy a todas las ciudades y me dicen, es de aquí. Sí. Yo creo que ya saben de quién hablamos, pero vamos a hablarles un poquito sobre las dos teorías más aceptadas acerca del origen de La Llorona. De nuestra querida Chillona. Sí, claro que sí, como de que no. Bueno, se sabe que antes de la conquista hubo una persona que anunciaba prácticamente esta gran derrota que iban a tener nuestras etnias, ¿no? O sea,
nuestra antecultura. Pues se dice que se escuchaban estos sollozos, que se escuchaba esta tristeza, que estos lamentos eran reconocidos por la gente, y que los aztecas dieron nuestros antepasados dieron esta teoría que eso pasaba o que empezó a suceder porque esta persona que los hacía estaba como prediciendo o anunciando la caída de el fin del imperio azteca al final. Sí, exactamente. Entonces le dan ese sentido de que ay, mis hijos, se refería a la raza, o sea, se refería a todo pues sí, al barrio. Acá la clica, ¿no? Sí. Se refería como que a todos, al final de cuentas al pueblo. Entonces que por eso, que como que la madre, o la predicción era que la madre lloraba porque pronto iban a sufrir sus hijos, iban a tener una gran caída. Esta es como que la primera, bueno, no la primera, sino que hay otra historia seguida sobre esta, por eso yo digo que son dos, pero pueden tomarlo como tres, como ustedes gusten. Posteriormente dicen que eso era antes, se le da ese sentido antes de la conquista, pero precisamente después, no sé si recuerden, pero esa sí no es querida de ningún tipo. La Malinche fue la persona que traicionó prácticamente a su cultura, a nosotros. Sí, yo sí me siento traicionada, Malinche, donde quiera que te encuentres. Híjole, y tengo sentimientos encontrados. Pues puede ser, pero a lo mejor en un momento lo llevamos a tomar, pero sí, creo que hay una gran discusión sobre eso y hay muchísimos documentales, ¿no? También. Sí. Entonces, entonces se dice que como ella los traicionó, como ella pasó por todo ese proceso, estuvo, supongo que más bien como amante de Hernán Cortés, la hacen residente de Nueva España y todo esto por el apoyo que otorga la realeza española, pues viene su muerte y después de que se muere se escuchan igual estos lamentos. Y todos también ya empiezan a darle sentido a que era como que el espíritu de la Malinche, aceptando su culpa, aceptando que realmente traicionó a su cultura. Sí. Entonces también le dan este sentido de que, no, pues es la Malinche, está hoy escucha, anda chillando, yo le dije. No, pero sí le dan ese sentido. Pero ahora remontemos en otra... No en otra época, sino en otra historia, que dicen que se trata precisamente sobre la conquista. Creo que esto es algo curioso, que todo suele pasar dentro de la conquista, las teorías más aceptadas. Entonces dicen que una indígena se enamora de un español. Este español le promete el cielo, la luna, las estrellas. Llegan a tener... ¿Y adivina qué? Spoiler. Llegan a tener hijos, sí tuvieron hijos y todo esto, pero entonces el español ya tenía como la mayoría de los españoles, ya tenía un matrimonio arreglado. Y se cuenta que el español no hizo nada por luchar ni por su esposa, ni la persona indígena, ni por sus hijos. Entonces él solo le dijo, me voy a ir. Y pues al final ella se entera que se casa, que pues le rompen el corazón y todo esto. Y en un ataque de celos, de ira, se le hizo muy fácil como que matar a sus hijos. Y entonces pues ya cuando los mata, dicen que fueron de distintas formas. La forma más aceptada fue que los ahogó. Sí. Y a partir de ese momento pues vagó prácticamente como el espíritu, pues tratando de recuperar o encontrar a sus hijos, así como que arrepentida por lo que hizo, ¿no? Y así. Y pues otra es esta no la cuento porque es como que súper no la creo. Pero dicen que igual en tiempos pasados hubo alguna mujer que trabajó
y que es que esta suena muy folclórica y muy como que se lo tomaron personal, pero que fue precisamente en Xochimilco y que igual era una persona muy trabajadora, trabajaba con las flores, le echaba muchas ganotas, como todos, y que por accidente y cosas del destino, sus hijos terminan ahogados, y como ella ya no los encontró, pues al final terminó vagando en pena por no haber encontrado a sus hijos. Ay, no, es que sí está. O sea, piénsalo así. Creo que muchas veces cometemos actos de ira, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Sí. No hablo de los vatos que quieren golpear paredes. Ay, eso sí, revísense, amigos, por favor. Sí, ya te vimos. O sea, me refiero a que también en general todos hacemos cosas así porque queremos desquitar sacar esa energía que tenemos. Sí. Y porque al final es energía negativa y que nos hace sentir mal, culpables, no sé, de muchas maneras. Sí. Pero primero, número uno, hay que aprender a canalizar nuestra energía negativa. Uh-huh. Y hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es haciendo ejercicio. No, o sea, vayan al psicólogo. Digo, no está mal. Creo que eso es algo súper todo lo contrario. Canasta básica, dicen por ahí. Exacto. Sí. Y pero otra cosa ya muy diferente es intentar atentar con la vida de otras personas, ¿no? Sí, ya. A lo mejor y la Llorona era una asesina en serie y no lo sabía. Sí. Bueno, es que normalmente se sabe, ¿no? En teoría que sus hijos eran 3, me parece. Uh-huh. Ese es el número como generalizado. Entonces, pero es que en otros, como es un mito, una leyenda, al final se le agregan muchas cosas y a donde quiera que vayas, pues le cambian un poco porque acá en Hidalgo dicen que sale de las minas, pero creo que en Querétaro dicen que es por un lago o algo así, en México dicen que está en el lago de Texcoco y así, ¿no? Tampico ya no dice nada porque Tampico tiene los ovnis, ya es avaricia, ¿no? De parte de Tampico, pero... Pero como cultura mexicana tenemos muchísimas leyendas y es más, pues tú igual el otro día me comentabas, ¿no? De las películas que hay de postrecitos se las voy a para que se las anoten. Les voy a dejar los links, pero sí, se llaman, son de caricatura, pero son las leyendas de Leo San Juan, o Leo San Juan y las leyendas de México, algo así me parece. Exacto, sí. Pero sí. Y la verdad es que son buenas películas, o sea, recaudan muchos datos sobre nuestra propia cultura. Sí. Y bueno, haciendo una recapitulación de todo lo que significa para nosotros aquí en México el Día de Muertos, no solo es un momento de recordar a la gente que ya no está con nosotros, sino más bien es que es un momento de nostalgia y creo que es esta parte de que en general, o sea, sí, todo el mundo le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Porque es algo que muchas veces no esperamos, es algo que de un momento a otro despiertas y puedes estar muerto y no sabes. Y también porque le tenemos miedo a lo desconocido más que a lo conocido, que a veces debería ser al revés. Ojo ahí. Entonces, ya lo vimos. Sí, exactamente. Entonces, creo que esta parte de que no sabemos y así esta incógnita, y aquí en México tenemos muchísimas leyendas y así, que de alguna manera como que nos hace sentirnos más cercanos a la muerte. Y nos familiarizamos, sentimos que nos familiarizamos con ella, ¿no? Muchas porque veces. Para los mexicanos creo que no es nada raro escuchar tanto estas leyendas, ¿no? Sí. De asesinos también, porque están que el jinete sin cabeza y cosas así, cosas que a lo mejor y también hay en otros países, pero creo que justo en esta época es específica para eso. Tanto así que es una festividad que se extiende a veces por un mes completo o por semanas completas, según el estado en el que estés. Sí. Pero los días oficiales son 1 de noviembre para los niños, y 2, que es el día oficial de los muertos, para los adultos. Y siento que es algo muy lindo de nuestra parte. O bueno, nosotros como mexicanos siento que es parte tanto de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, que siento que nos hace sentir muy orgullosos. Sí, claro. Porque bueno, en mi caso yo ya no tengo a mis abuelitos, ¿no? Sí. Mi abuelita que adoro, que es la única abuelita viva que tengo, pero
Por eso precisamente la adoro, porque es algo que muchas veces no tenemos como que la genialidad de apreciar lo que las personas que tenemos con nosotros. A veces nuestros padres se van antes de tiempo, a veces hermanos fallecen, cosas de este tipo. Y siento que en lugar de ponernos tristes, aunque sí mucha gente llora también, dependiendo de qué tan recientes sean las muertes, pero es un momento más de decir, estoy tan feliz de que esta persona esté bien. Es como un reencuentro, ¿no? Exacto, que nos hace sentir satisfechos. Y nos hace sentir como en contacto con las personas que ya no están, y no en el sentido espiritista de decir, se me apareció fulanito y cosas así. Dos golpes, sí. Exacto, sí, no es así, sino, te digo, es como un sentimiento de nostalgia increíble y tan grande. Sí, claro. Que a mí me parece muy lindo, la verdad. Creo que es, como bien lo mencionas, es una gran tradición que nos denomina como mexicanos. Uh-huh. Y es bien curioso porque en cada estado se celebra de manera diferente y es increíble. Claro. Bueno, tan solo aquí en Hidalgo existe el chantolo, que por Dios ya se hizo mucho más grande de lo que era. Pero tan solo eso, en Veracruz se tiende a ir a los panteones específicamente, en Oaxaca lo más importante es el arco, o sea, como que cada quien le ha dado un sentido. Claro. Y no deberíamos de sentirnos celosos de eso, más bien orgullosos, porque decimos, creo que cada quien lo hace como quiere, pero al final de cuentas la cercanía es, bueno, el objetivo es el mismo, esa cercanía con los seres queridos. Y tal vez muchas, porque sí lo he escuchado en muchos lugares, países incluso, han dicho que estamos locos por festejarle a la muerte, pero al final de cuentas creo que los mexicanos son una de dos, o le tienen miedo o les da igual la muerte. O sea, es como que celebran esa parte de que saben que en algún momento va a pasar y que están a gusto con el resultado, ¿no? Entonces, pues por mi lado, creo que si tienen oportunidad, disfrácense en Halloween, háganlo, disfrútenlo, aléjense de los asesinos en serie. Y no vayan a los cementerios porque luego les jalan las patas y luego para qué quieren. Cuidado, no los vaya a chupar la bruja, y sí, pues disfrútenlo, amigos. Pues vamos con el tan esperado, el emocionante, en el que ahora sí sabemos qué decir. Y sí, vaya que yo también me acordé de algo que iba a decir. Pues con ustedes, el único, el inigualable. Ya ni sé hablar. De postrecito. Y bueno, para esta sección, cada una les va a recomendar algo, va a estar muy bueno. Sí, ya. Ahora sí venimos bien preparadas, porque a veces decimos, híjole, ¿y ahora qué les recomendamos? Pero sí venimos listas. Sí. Yo les quiero recomendar el documental que se llama No te metas con los gatos. Es de un asesino en serie de hace poco. Está muchísimo más actual y está increíble. Así que si tienen la oportunidad, véanlo. Está disponible en Netflix. Y si no, contáctenme y les paso páginas. No, pues si lo necesitas, lo podemos poner ahí en la descripción. ¿Sí? No sé. Si se pueda, chance sí, chance no. A ver si no nos bloquean. Pero sí. No, yo creo que sí. Bueno, las películas de San Juan. Sí, y por favor vean las películas de Leo San Juan, están muy buenas. Sí. Son 5: La leyenda de la Nahuala, La leyenda de la Llorona, La leyenda de las momias de Guanajuato, La leyenda del Chupacaras y La leyenda del Charro Negro. Próximamente va a haber otra, si gustan ir con nosotras, ya, puestas para el perreo, A ver, primero hay que ver que hay pandemia. Bueno. Es cierto, no, ya. No, vamos. Si tienen su doble dosis de vacuna, sí podemos ir. Lleven mi comprobante. Lleven su comprobante. Exacto. Y bueno, yo les voy a recomendar también de otro mexicano. Uy, andamos muy mexicanas allá. Ay, sí. Bueno, aunque los asesinos seriales, también hay asesinos seriales mexicanos, lo hubiéramos checado. Pero sabes que siento que no tienen tanto auge como los estadounidenses por la corrupción, ¿sabes? Bueno, sí. Pero sí, bueno. Ok. Yo estoy hablando de Guillermo del Toro. Él tiene, mucha gente no lo sabe porque él es famoso por sus películas. Pero él también es un dibujante extraordinario, o sea, sí. Mis respetos para ese señor, de verdad. Le voy a poner Guillermo a mi hijo, si es que tengo un hijo, le voy a poner Guillermo gracias a él.
No, la verdad es que el nombre me gusta y Sí, pues, sí. es mi pretexto en realidad. Claro. Pero no, Guillermo del Toro, mi vida, mi amor, tiene unos libros, ¿no? Es una trilogía específicamente. Bueno, las escribió con otro señor, pero pues al final es el libro, es la serie de Guillermo del Toro con Chuck Hogan. Uh-huh. Y sus libros hablan sobre vampiros. Pero no son los vampiros de Twilight, de Crepúsculo. O sea, nada que ver, de verdad. De nada los que ver. otros, de los buenos. Él habla sobre una especie como de leyenda que se vuelve real en sus libros. Y la verdad es que yo no he terminado de leer la trilogía. Tengo la trilogía. Bueno, eso es por otra historia. Pero ya leí el primer libro y debo decir que el primer libro me pareció increíble. Increíble, de verdad. Primero narra la historia les cuento un poquito sobre el avión. Un avión que llega a un aeropuerto y al final no se baja nadie del avión. Nadie. Y entonces, por protocolo del aeropuerto, porque además todas las luces del avión están apagadas y así, entonces la gente dice, bueno, pues esto puede ser un ataque terrorista. Y por protocolo hay muchísimas cosas que hacen para poder abrir el avión y todo. Y cuando por fin llega esta situación, se topan con que toda la gente del avión está muerta. Por Dios. Y bueno, ya no les cuento más porque la verdad es que la historia está súper larga y tiene muchísimo detalle. O sea, es un poquito tediosa porque el libro es largo, pero siento que no es tediosa si de verdad lees rápido. Sí. Porque si lees así como que un capítulo por día, pues sí, no vas a avanzar mucho. Sí. Pero tampoco tiene capítulos tan largos, ya casi al final, pues sí, como casi todos los libros. Pero bueno, les doy los nombres de la trilogía. El primero es Nocturna, para que lo tengan como en orden. Yo estoy leyendo justamente Oscura, que es el segundo, y me falta el tercero, que es Eterna. Entonces ahora sí que chéquenlos. La verdad es que, insisto, el primer libro me impactó. Está buenísimo el libro, de verdad. Y pues nada. Así como... concluimos. Sí. Bueno, pues pásensela muy bien este fin de semana y el 1 y el 2 de noviembre. Disfruten mucho con su familia. Si pueden, disfrácense, salgan. No salgan. pero hagan tamales, nos invitan un atolito de masa, ¿por qué no? Sí, yo llevo el pan de morido, está bien. Sí, ya se armó, perfecto. Bueno. Cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo, un beso y no olviden seguirse cuidando porque todavía hay COVID. Exacto, y nos vemos al siguiente capítulo. La siguiente semana. Todos los viernes. Síganos en redes sociales, están en la descripción si están en YouTube. Y si no, pues estamos como... Si no, búsquenos. Rolala Podcast. Sí, nos ponen ahí en cualquier red social Rolala Podcast y nos encuentran. Y pues nada, muchas gracias. Adiós.